Un coach literario es un profesional que ayuda a los escritores a mejorar sus habilidades y alcanzar sus metas de escritura. Puede trabajar con escritores de todos los niveles, desde principiantes hasta experimentados. El trabajo con un coach literario puede proporcionar apoyo y orientación a los escritores. Esto puede incluir la discusión de técnicas de escritura, proporcionar retroalimentación sobre el trabajo del escritor y ayudar a los escritores a establecer y alcanzar sus metas de escritura. ¿Quieres saber si necesitas un coach literario y cuáles son las razones que lo evidencian? Demuéstrame que valoras mis esfuerzos por convertirte en un escritor. Da clic al botón gracias y déjame una propinita. Y hablando de apoyos, ayúdame y benefíciate siendo un super tallerícola. Consigue acceso a contenido exclusivo, prioridad al responder tus comentarios y descuentos. O sea un tallerícola preguntón y además realízame una consulta mensual por videollamada. Entra a israelpintor.com/soy tallerícola, elige suscripción y disfruta de los beneficios de ser un tallerícola. Los coaches literarios han existido por algún tiempo, pero han ganado mayor popularidad en la última década larga. Quizá yo tenga algo que ver con ello, por lo menos en YouTube. Muchos escritores han entendido que trabajar con un coach literario les ayuda a mejorar sus habilidades, aumentar su confianza y alcanzar sus metas de escritura. Hoy te comparto 10 evidencias de que podrías necesitar un coach literario. Pero antes, date un segundo para suscribirte. Con la suscripción recibirás notificaciones cuando publique algo nuevo. Así no te perderás nada de lo que viene. ¿Ya? Venga pues, vamos allá. Primera evidencia. ¿Te sientes estancado o frustrado con tu escritura? Un coach literario puede ayudarte a identificar y solucionar problemas que pueden estar obstaculizando tu progreso, como la falta de motivación, un bloqueo creativo o dificultades para encontrar tiempo para escribir. ¿Sabes siquiera por qué estás estancado? ¿Cuál es la causa de tu frustración? Segunda evidencia. No estás seguro de cómo mejorar o avanzar en tu trabajo. Si no estás seguro de cómo mejorar o avanzar en tu trabajo, un coach literario puede ser un recurso muy valioso. Para avanzar se necesita certidumbre sobre el camino que se emprende, así como herramientas para mejorar el resultado de haber andado ese camino. Pero con una venda en los ojos y lleno de incertidumbre, es fácil ponerse a andar y quedarse atrapado en el primer pantano que uno se encuentra. Tercera evidencia. No completas tus proyectos de escritura. Si empiezas fácilmente, pero nunca terminas tus proyectos, un coach te ayudará a reconocer las posibles causas de abandono de tus proyectos, así como afinar el colmillo a la hora de seleccionar los temas a tratar y el tipo de obra literaria que deseas concluir. Sin conocer el campo en el que te desenvuelves y creyendo que escribir es tan fácil y maravilloso como leer, es fácil ponerse a escribir, esperando que mágicamente se termine lo que mágicamente comenzó. Cuarta evidencia. No encuentras tu voz o un tema de escritura que te apasione. Si escribes de una forma impersonal o demasiado genérica, si cuando te leen dicen me recuerda a tal o cual escritor, está claro que necesitas el entrenamiento de un experto. Muchas veces la causa de ser impersonal o insípido escribiendo está en la mala gestión emocional que te llevó a elegir los temas con los que trabajas. De plano no haces una gestión emocional adecuada sobre el tema que elegiste. Un territorio fértil para encontrar el estilo propio es aquel en el que tus emociones están en armonía y sintonía con el tipo de proyecto literario que escribes. Quinta evidencia. Te abruma la cantidad de información y consejos disponibles en internet. Cada maestrito tiene su librito. Y hoy en día es facilísimo ponerse a decir cualquier cosa en internet sobre este tema o cualquier otro. En línea de forma gratuita hay material formativo muy valioso, por ejemplo mis vídeos, pero hace falta criterio para saber identificar este tipo de contenido. No todos los consejos que se encuentran en internet son útiles o han sido creados para ayudarte en el momento justo en el nivel formativo que tienes. Un coach literario profesional cuya educación superior está especializada siempre sabrá instruirte de la manera justa en el momento justo. Además, tendrás la certeza de que te instruye un profesional en la materia, porque no siempre vas a poder rastrear las fuentes de los miles y miles de
contenidos que se publican en internet. Sexta evidencia: no encuentras tiempo para escribir. Un coach literario te ayudará a gestionar mejor tu tiempo. La causa más frecuente del fracaso en los escritores está en la falta de tiempo, ya que este oficio demanda una gran cantidad de este. Como prácticamente todas las personas que escriben, además de escribir, se dedican a algo más para obtener ingresos. El aprendizaje de la gestión del tiempo es fundamental si se quiere encontrarlo de verdad para escribir. Séptima evidencia: te sientes inseguro sobre tu estilo de escritura y tu capacidad para contar historias. Si quieres convertirte en un profesional de la literatura, un coach es el equivalente a una mamá o un papá cariñoso que te impulsa a seguir adelante, pero sabe al mismo tiempo hacerte reconocer los fallos que cometes. Aplausos y coñazos en justa medida. Tu seguridad como escritor nunca aumentará si te sigues exponiendo a retroalimentación sesgada y carente de fundamento, o si no te expones a ningún tipo de retroalimentación. Octava evidencia: recibes mal o no sabes utilizar la retroalimentación de otros sobre tu trabajo. Quizá aún no sabes encajar la crítica constructiva y sientes que todo tipo de crítica es destructiva. Esto te lleva a tender un tupido velo que evita tu exposición y te hace creer que nunca llegarás a sentirte vulnerable. Compartir tu trabajo literario es así, pero un coach literario sabrá formarte el valor y la utilidad de la crítica constructiva sobre tu trabajo. Él será la primera persona que te haga una crítica constructiva adecuada y te ayude a encajarla adecuadamente. Te guiará por los ríspidos cauces de tus emociones, en el caso de que al recibir esa crítica no le encajes muy bien. Casi siempre pasa las primeras veces. Te instruirá para que empieces a reconocer el valor de la crítica constructiva. Novena evidencia: te cuesta mucho encontrar el equilibrio entre tu vida y tu vocación de escritor. Hay mentores para dedicarse a la cocina, a la música, a la pintura o a la escultura. Es normal, ¿no? Pero no parece tan normal tenerlo para dedicarse a la creación literaria. Entre otras razones, porque los propios escritores a lo largo de la historia nos hemos encargado de hacer creer a todo el mundo que nuestro oficio es un don divino, que se nace escritor o no se puede serlo. Una técnica muy efectiva para eliminar a la competencia potencial del presente y del futuro. Pero la realidad es muy distinta. Se puede alcanzar el equilibrio vital y profesional en otros campos porque tenemos referentes. Por eso a los autores en formación nos cuesta tanto hallar el equilibrio, porque escasean esos referentes. Un coach literario en este caso se puede convertir en tu referente o ayudarte a conseguir ese referente que necesitas y así hallar el equilibrio tan deseado. Y décima evidencia: te sientes desmotivado en un mundo que aplaude a los escritores famosos y exitosos y desprecia a los autores desconocidos que buscan abrirse un espacio en el campo literario. El impulso de un mentor es fundamental porque puede llegar a ser incluso la razón por la que uno encuentra la motivación suficiente para continuar en su empeño. Es muy fácil tirar la toalla. Si tu vocación literaria es auténtica, necesitarás aliados. Si estás experimentando o has experimentado alguna de estas circunstancias, podría resultarte muy beneficioso trabajar con un coach literario. Por ejemplo, yo. Como ya sabes, a esto me dedico. Si me necesitas, puedo proporcionarte apoyo, motivación y estrategias para superar obstáculos y avanzar en tu empeño por ejercer el oficio literario. Toma una clase de prueba de mi coaching literario. Reserva ahora desde la página de inicio de mi web, israelpintor.com. ¿Encuentras valiosa esta información? Pues ya sabes, clica el botón gracias para que siga formándote como un profesional de la creación literaria. Suscríbete para que no te pierdas nada, deja un me gusta y comparte este contenido. Puedes seguirme también a través del podcast en Spotify, Google Podcast, Audible de Amazon, Apple Podcast o directamente en mi web israelpintor.com/podcast. Suscríbete al boletín de mi web para recibir noticias, promociones exclusivas, descuentos y más. Entra a israelpintor.com/boletín y rellena el formulario. ¿Cuáles son los problemas que estás experimentando? ¿Cómo es que podría ayudarte mi coaching literario? Déjame un comentario, los leo y respondo todos. Yo soy Israel Pintor, coach literario y profesor del taller de escritura creativa. Escribe que la vida son 2 días y en uno hay bloqueo. Sígueme en Instagram. Diseñé un montón de filtros para escritores en apuros. Podrás cotillarme de cerca. ¿Quieres tomar clases conmigo? Conoce mis cursos en israelpintor.com.